Buenos días. Bueno, hemos leído. Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Y bueno, yo no sé si esto lo habréis escuchado de alguien, ¿no? Cuando habláis de Dios con alguna persona que no cree. No, si Dios me diera una señal, si viniera aquí, se presentara y me hablara, entonces creería en Él. Y esto quizá nos lanza la pregunta: ¿qué hace falta para creer? ¿Qué señal debería haber para que el mundo entero creyera en Dios? No sé si os lo habéis preguntado, si quizá le habréis preguntado a alguien. Así que yo lo que he hecho es preguntar a Google, he ido a Internet. En Internet encontramos todo tipo de opiniones. Así que si queremos ver qué piensa la gente de algo, pues es el sitio que más nos va a dar una idea acerca de lo que la gente piensa. Así que yo he estado buscando, razones para que la gente tiene para no creer en Dios. Hay un montón de razones. He cogido unas cuantas de las que quizás he visto que hay más gente que piensa, ¿no? Dios no existe porque no le entiendo. Dios no existe porque le pido cosas que son buenas para mí y no me las da. No tengo respuesta. Dios no existe porque nadie lo ha visto. Dios no existe porque no creo en los milagros de la Biblia. La Biblia habla de un montón de cosas que no son creíbles. Dios no existe porque no se puede demostrar. Yo pienso de forma científica, Dios no se puede demostrar, Dios no existe. Y el que más veces he visto repetido: Dios no existe porque existe la maldad y el sufrimiento. Bueno, son una serie de razones que podemos encontrar a nuestro alrededor. Y no voy a simplificar las cosas. Todas estas razones pueden tener detrás cierto razonamiento, ciertos problemas que puede tener la gente. Pueden tener sentido. Y lo que quiero empezar es diciendo: creer en Dios no es un suicidio intelectual. Esto es importante. Dios no espera que creamos en algo totalmente irracional. Así que podríamos poner ejemplos de, razonamientos contrarios acerca de estas razones. No creo en los milagros. Vamos a empezar partiendo de la base de que Dios es el que ha creado todo. Si podemos creer que Dios ha creado el universo, quizás no es tan difícil creer que Dios puede abrir el mar por la mitad. Al final, un milagro es algo que no entendemos. Yo, si enciendo la tele, puedo pensar que es un milagro ver a una persona que está a kilómetros de distancia, porque no llego a entender lo que hay detrás, lo cual no quiere decir que no sea así. Dios no existe porque le pido cosas y no me da lo que le pido. Dios no es un genio de la lámpara. Dios no es algo que nosotros hayamos inventado, con lo cual no tiene por qué hacer aquello que nosotros queremos. Puede ser que no nos dé algo y haya una razón. Bajo esta misma premisa, mis hijos podrían pensar que yo no existo, porque ellos me piden cosas y cosas que ellos creen que son buenas, pero a veces no se las doy, y no se las doy por una razón, buscando su bien. Dios no existe porque no lo entiendo. Esta es interesante, porque al final tiene lógica que no entendamos a Dios, porque si Dios es superior a nosotros, es el que nos ha creado, si nosotros pudiéramos entender completamente a Dios, quizás seríamos como Dios, ¿no? En un sentido, con lo cual, puede tener también cierto sentido. Dios no existe porque no se puede demostrar. Somos muy listos hoy en día, ¿no? Todo lo podemos demostrar científicamente. ¿Qué es lo más pequeño que existe en el universo? Si vamos atrás y atrás en la historia, unos 600 años antes de Cristo, pues cierta escuela de filosofía lanzó una palabra que se llama átomo.
Átomo, ¿nos suena? Quiere decir indivisible. Así que átomo no se puede dividir, es lo más pequeño que hay, porque no se puede dividir en cosas más pequeñas. A lo largo de la historia, pues esto tuvo bastante sentido. Y incluso en el siglo XIX, cuando empezaron a ver todo este razonamiento científico, la revolución científica, las leyes químicas, pues se llegó a la conclusión de que el átomo era en efecto lo más pequeño. Y entonces, pues ellos dividían toda la materia en átomos. Pero ¿qué pasó en el siglo XX? Llegó la física nuclear. Tenían más herramientas, tenían más conocimiento y llegaron a descubrir que, ostras, el átomo no es lo más pequeño. Hay unas cositas más pequeñas aún dentro del átomo. Esas cosas se llaman quarks, no me preguntéis lo que es, no llego a eso, pero sí que se ha demostrado que el átomo ya no es lo más pequeño. ¿Y por qué os estoy metiendo todo este rollo, no? Pues porque a veces, a nivel científico, creemos una cosa, pero luego tenemos más conocimiento y esa cosa que a nivel científico era de una forma, ahora a nivel científico es de otra forma. Podríamos decir que la ciencia no se equivoca, pero los científicos sí que se equivocan. Y de la misma forma que en un momento dado se podía pensar que el átomo es lo más pequeño, también se puede pensar que Dios no existe, pero eso no quiere decir que sea así. Y no quiero profundizar mucho más acerca de todas estas razones. Si alguien tiene dudas, pues luego podemos hablarlo. Pero creo que sí que hay dos de estas razones que he mencionado que se tratan en este texto. Así que las iremos viendo durante la mañana. Estas razones son: Dios no existe porque nadie le ha visto, y Dios no existe porque existe la maldad y el sufrimiento. Para mí son las dos razones más fuertes que quizás nos pueden decir alguien que tenga problemas para creer en Dios. Y además digo esto porque yo mismo tuve problemas con estas razones. Y cuando tuve problemas con estas razones, la respuesta que recibí de parte de Dios fue este texto. Así que, bueno, creo que puede tener cierto sentido. Yo nací en una familia cristiana, he ido a la iglesia desde pequeño, he escuchado cientos de predicaciones, he leído la Biblia constantemente. Ya cuando era joven, con 23 años, empecé a predicar. Mi mujer quizá no se acuerda, pero mi estrategia de ligar era invitarla a mi primera predicación. Y a partir de ahí, bueno, fui predicando y, bueno, una persona cristiana. Pero hubo un momento en mi vida que tuve una crisis fuerte, crisis personal, que me llegó a llevar a dudar de la misma existencia de Dios. Fue una época difícil, dejé de predicar, pero no dejé de hablar con Dios. Y mi petición constante era esa: dame una señal. Yo veía todas las atrocidades que se hacen alrededor nuestro, todas las atrocidades que se han hecho a lo largo de la historia, incluso a nivel espiritual, por así decirlo, en nombre de Dios. Terribles atrocidades en nombre de Dios. Y me preguntaba, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no viene a reivindicar su nombre? ¿Por qué permite todo este sufrimiento? Y la respuesta fue esta: ninguna señal se te dará sino la señal de Jonás el profeta. Eso es lo que me vino. Así que es un texto que es especialmente importante para mí. Y vamos a ir viendo cómo este texto me ayudó y cómo puede quizá ayudar a alguien que pueda pasar un problema así. Vamos a empezar volviendo a leer la primera parte para tenerla fresca. Dice: entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Es malo pedir una señal a Dios? Yo creo que no es malo pedir una señal. De hecho, como decía antes, nuestra fe se fundamenta en algo. Y si vamos más allá, estamos viendo el libro de Mateo. Mateo básicamente es una recopilación de señales y evidencias de por qué Jesús es Dios, de por qué podemos creer en Dios. Empieza hablando de una serie de profecías que se cumplen en Jesús. A partir de ahí pasa ya a la edad adulta de Jesús y va combinando secciones en las que va haciendo milagros, señales, y secciones en las que va explicando. Hemos visto que Jesús es capaz de curar enfermedades, es capaz de parar una tormenta, es capaz de echar fuera demonios. ¿Podría ser que de esta gente que le está pidiendo una señal no haya visto nada de esto? Probablemente no, probablemente habían visto y conocían la mayor parte de esto. De hecho, en justo los textos anteriores, Jesús viene de sanar la mano de una persona y luego de curar a una persona que no solo era ciego y mudo, sino que además estaba endemoniado. Así que esta gente había visto una señal. ¿Y cuál había sido su reacción? Habían dicho, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. El problema que tenían no era tanto pedir una señal, sino que pedían una señal como excusa para no creer. Ellos ya habían recibido señales, pero hace falta algo más. Si Dios te enseña algo, no es suficiente. Quiero algo más. Así que, bueno, les piden otra señal. Pues, no lo sé, que viniera un ejército de ángeles del cielo y destruyera a los romanos, que son los que nos están aquí molestando, y entonces sí que tendríamos una señal de que tú eres realmente quien dices que eres. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No os voy a dar una señal. No exactamente. Jesús les dice, no os voy a dar la señal que quizás estáis pidiendo, pero os voy a dar la señal. Realmente la señal. Y esta señal es la señal de Jonás el profeta. Así que, ¿quién es Jonás el profeta? Bueno, me tocaba predicar la semana pasada que no pude, hubiera tenido aquí a los niños para ayudarme, pero bueno, Jonás es una de las historias más conocidas de la Biblia. Todos aquellos que vengáis de una familia cristiana seguro que la conocéis, incluso los que no, es probable que también las conozcáis, porque es una historia que se cuenta en las escuelas dominicales, no la sabemos de memoria. Pero vamos a refrescarla. Jonás era un profeta en la época de Israel, de antes de que le conquistaran, y Dios le pide a Jonás una cosa. Le dice, mira Jonás, vas a ir a predicar a esta gente de un pueblo que se llama Nínive, que no es parte de Israel, y les vas a decir que si no se arrepienten, les voy a destruir. ¿Vale? Entonces Jonás, vete para allá y les predicas. ¿Qué hizo Jonás? Se fue para la dirección contraria. Cogió un barco y dice, yo no quiero predicar a esta gente, no sea que se arrepientan y Dios les perdone, así que me voy a ir para el lado contrario. Pero claro, llevar la contraria a Dios normalmente no suele ser una buena idea. Así que Jonás iba en este barco pensando, bueno, me voy a escapar. Y entonces viene una tormenta tremenda, las personas que llevaban el barco, los marineros desesperados, ¿qué vamos a hacer? No podían controlar el barco y dicen, bueno, aquí vamos a naufragar. Entonces Jonás, que sabía por qué, o se imaginaba seguramente por qué había esta tormenta, les dijo, mira, esta tormenta es mi culpa, estoy desobedeciendo a Dios, así que hacemos una cosa, me tiráis al agua y así vosotros os salváis. Yo me sacrifico y en el momento en el que yo ya no esté en el barco, la tormenta se va a calmar y os vais a salvar. Y dicho y hecho, los marineros finalmente lanzan a Jonás al mar, la tormenta se calma y ellos siguen. ¿Pero qué pasa con Jonás? Medio del mar, nadando
no llegaría a la orilla. Pero Dios no había terminado con Jonás, así que Dios envía a un pez, o aquí dice un monstruo marino, no sabemos exactamente, pero la cuestión es que se lo mete en la boca y lo tiene ahí durante 3 días y 3 noches, hasta que finalmente lo lleva a la orilla y lo expulsa ahí. Después de eso, Jonás, un poco escarmentado, va a predicar a esta gente se arrepiente y como él se temía, Dios los acaba perdonando. ¿Y qué tiene que ver toda esta historia de Jonás con Jesús? Bueno, él mismo lo está diciendo. De la misma forma en la que Jonás tuvo que sacrificarse y pedir que lo lanzaran al mar para salvar a esta gente, Jesús se iba a sacrificar. De la misma forma en la que Jonás iba a estar en la profundidad del mar, en ese pez, durante 3 días, Jesús iba a estar muerto en el corazón de la tierra, dice aquí, durante 3 días. Así que, básicamente, Jesús está diciendo, yo me voy a sacrificar. Esta va a ser la señal. Y esta es la señal en la que se basa todo el cristianismo. Puede haber un montón de razonamientos que podamos dar, podemos debatir, lo que sea, pero al final, esta es la señal. Sin la resurrección de Jesús, no tenemos nada. Lo dijo Pablo más adelante. Sin la resurrección de Jesús, nuestra predicación no sirve para nada, nuestra fe no sirve para nada. Pero ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si realmente Jesús murió y resucitó? Esta es una señal irrefutable de que Dios existe. ¿Pero qué tiene que ver esto con el sufrimiento? ¿Por qué cuando yo estaba clamando a Dios por una señal, Él me dio la señal de Jonás? Bueno, la cuestión del sufrimiento no es una cuestión sencilla. La gente sufre, la gente lo pasa mal y no podemos banalizar con esto. Pero, aunque haya muchas explicaciones y podemos hablar muy largo acerca de por qué Dios permite el sufrimiento y lo podemos hablar a nivel de razonamientos, probablemente eso no le sirva a alguien que está sufriendo. Pero lo que sí que podemos decirle es que Dios permite sufrimiento por una razón, porque Él mismo se hizo parte de ese sufrimiento. Dios no está mirando el sufrimiento de la gente como si lo viera desde una televisión, como si estuviera fuera. Si Dios mismo estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo, es que hay una razón para este sufrimiento. Se nos puede escapar, pero realmente hay una razón para este sufrimiento, porque pocas cosas se nos pueden ocurrir peores que ver morir a un hijo. Y la cuestión es si creemos en esta señal. Muchas veces nos gustaría tener un DeLorean, este coche de Regreso al Futuro, para irnos a la época de Jesús, ¿no? Yo me lo imaginaba, cuando ves la película, ¿a qué época querrías retroceder? Bueno, yo lo tengo muy claro, ¿no? Pues a la época de Jesús. Qué fácil es creer si estás en la época de Jesús. Pero hubo mucha gente de la época de Jesús que no creyó, ¿no? Vemos toda esta gente, todos estos fariseos. ¿Por qué? Porque creer en Jesús no es algo tanto racional, sino es reconocer que nos cambia la vida. Hay infinitos más textos que hablan acerca de la existencia de Jesús y de todo lo que nos cuentan de Él que de cualquier otra persona de la antigüedad. Pero nos es mucho más sencillo creer en cualquier otra persona de la antigüedad que en Jesús, porque no nos implica nada. ¿Existió Napoleón? Seguro, ¿no? ¿Qué más me da? No. Pero si existió Jesús, si Jesús fue quien dijo que era, eso me cambia la vida, con lo cual es más complicado de creer. Pero ¿qué hay en juego aquí? ¿Qué pasa si no creemos? Bueno, Jesús sigue explicándolo. Y para hacer esto, sigue utilizando esta historia de Jonás. Dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio
y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. ¿Por qué cuando Dios le pidió a Jonás que fuera a predicar a Nínive, él se fue en dirección contraria? Bueno, he dicho antes, porque tenía miedo de que se convirtieran, de que se arrepintieran y Dios les perdonara. Esto lo vemos en el mismo libro de Jonás más adelante. Es la razón que le da Jonás a Dios para explicar por qué se iba para el otro lado. ¿Por qué? ¿Tan malo era Jonás? Yo no quiero que estos se salven, no pienso predicarles. Es lo contrario de nosotros, ¿no? Que podemos tener miedo de predicar porque la gente nos rechace. No. Jonás tenía miedo de predicar por si la gente se arrepentía. ¿Tan malo era? Bueno, teniendo en cuenta que lo tenemos en la Biblia, teniendo en cuenta que Jesús habla de él como un gran profeta, quizás no era eso. Quizás lo que se temiera Jonás es un poco lo que está advirtiendo Jesús aquí a los fariseos, que el arrepentimiento de la gente de Nínive llevará como más condenación a Israel de su época por no arrepentirse. Y os voy a poner un ejemplo de cuando yo era pequeño. Yo cuando estaba en EGB, había una niña de mi clase que era mi desgracia. Dios me ha bendecido con facilidad para los estudios, vamos a decir así. Yo no daba ni golpe. Yo, como decía un humorista, trabajaba menos que el sastre de Tarzán. No estudiaba nada y aún así sacaba notables y 3 o 4 excelentes. Bueno, para mí era sencillo. Pero ¿qué pasa? Había esta niña que estaba ahí, que sacaba todo excelentes. Y ella tenía menos capacidad que yo, pero hacía trampas porque ella estudiaba. Entonces, la respuesta está en el libro, es más fácil. ¿Y qué pasaba? Que mis padres me venían a mí y me ponían como ejemplo a esta niña, ¿no? ¿Ves? Tú podías sacar todo excelentes, porque ella saca todo excelentes y no tiene la misma capacidad que tú. Claro, me dejaba sin excusa. Si no hubiera nadie que sacara todo excelentes, yo podía decir, mira, papá, es que no se puede. Yo hago lo que puedo, ¿no? Y no se puede. Pero ella me traía juicio. Me traía juicio porque me dejaba sin ninguna excusa. Y esto mismo es lo que le pasaba a Israel en los tiempos de Jonás. Israel tenía mucho conocimiento de Dios. Dios les había enviado no sé cuántos profetas, le había enviado profetas diciéndoles, si no se arrepentiste del castigo, les había traído el castigo porque no se habían arrepentido. Había enviado a Jonás mismo, a Israel, antes de ir a Nínive, a decirles, bueno, pues os voy a tener una época en la que todo os va a ir bien. Les había, ni con castigo, ni con yéndoles bien, no se habían arrepentido. Y ahora Dios enviaba a Jonás a esta Nínive, que no tenía ningún conocimiento de Dios. Y va Jonás, una predicación, todos se arrepienten. Del más pequeño al más grande, el rey, todos ahí vestidos de luto y sin comer y se arrepienten. ¿En qué lugar dejaba esto Israel? Bueno, al cabo de poco Israel fue conquistado y destruido. Esto es lo que se temía Jonás cuando fue a predicar a Nínive. Y esto mismo es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Jesús amaba a los fariseos. Vemos a los fariseos siempre como los enemigos de Jesús, pero él quería su salvación. Él no les mostraba indiferencia. Precisamente les estaba intentando explicar las cosas a ver si ellos también se arrepentían. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta señal? Tenemos todo el conocimiento. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta señal? Y Jesús sigue argumentando y va dando un argumento sobre otro. Y dice, mira, el hecho de no creer tiene un agravante que es que hay algo más grande aquí. Y se posiciona a sí mismo como más grande que 3 cosas.
Dos que hemos visto en este texto y una que vimos un poquito más atrás. Vamos a recordarlas. Dice, mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Dice, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Y si vamos un poquito más atrás, en el versículo 6 de este mismo capítulo, también había dicho, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Así que él usa esta expresión 3 veces, algo mayor que está aquí. En la primera parte de la discusión, cuando veíamos que Jesús les está diciendo que se les dará la señal de Jonás, Jesús está hablando acerca de su misericordia, de cómo él iba a ponerse en la posición más baja, iba a dejar que lo mataran, iba a dejar que lo torturaran en aquella cruz. Pero esa no es la imagen completa de Jesús, y eso no nos tiene que llevar a engaño, porque quizás podemos tener esta imagen, ¿no? Este Jesús derrotado en la cruz. Pero mediante estas comparaciones que está haciendo aquí Jesús, nos muestra otro aspecto de sí mismo que es igual de verdad. Así como la primera parte que hemos visto quizá nos ayuda con la duda acerca del porqué del sufrimiento, viendo cómo Jesús se identifica con este sufrimiento, esta otra parte quizá nos ayuda con la duda de nadie ha visto nunca a Dios. Porque ¿qué está diciendo Jesús aquí? Dice que es más grande que Jonás, más grande que Salomón y más grande que el templo. ¿Por qué estas 3 cosas? ¿Qué quiere decir esto? Está apuntando a los 3 elementos más importantes de la vida espiritual de Israel. Habla de los profetas, Jonás, ejemplo de los profetas, que son los encargados de transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Habla de los sacerdotes, cuando habla del templo, que son los encargados de poner al pueblo en contacto con Dios, quizá la otra dirección, y habla de los reyes, cuando menciona a Salomón como el símbolo de la autoridad de Dios. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí? Se atreve a decir que es más grande, ya no que un sacerdote, sino que el templo. El templo era lo más grande para los fariseos, era lo más grande para los religiosos de aquella época. Y más grande que Salomón, no cualquier rey de los 200.000 reyes chungos que tuvo Israel, sino Salomón, el rey más grande de los que hubo. Y más grande que Jonás. Bueno, Jonás era un profetilla, pero quizás aquí Jesús está tirando de esta ironía de cómo Jonás quizás era más de lo que aparentaba ser. Y no sé si estamos viendo lo que está diciendo Jesús entre líneas. Él no solo lleva el mensaje de Dios a los hombres, como los profetas, él es el mismo mensaje. Él no solo acerca a los hombres a la presencia de Dios como los sacerdotes, sino que él mismo es la presencia de Dios. Y él no solo tiene autoridad de parte de Dios, como tenían los reyes de Israel, sino que él mismo es la autoridad, es el Rey de Reyes. Si alguien pensaba que Jesús era un maestro moral, un líder religioso, un revolucionario, él no permite que pensemos eso. Porque él mismo está diciendo, no, yo soy mucho, mucho más grande que todo esto. Así que nos deja simplemente ante 2 opciones. O es verdad o es mentira. O es más grande que todo esto o no lo es. ¿Y cómo vamos a responder a eso? Bueno, vamos a ver esta última parte del texto. Hemos visto cómo Jesús fue aquel que se sacrificó por nosotros. Hemos visto este Jesús que dice que es Dios mismo y que merece que nos arrepintamos y que vayamos a Él buscando sabiduría, de la misma forma que vemos que buscaban sabiduría con Salomón. Y ahora nos encontramos con una historia. Vamos a ver la historia. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida
y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Qué pinta esta historia aquí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está hablando Jesús con los fariseos? Tiene cierta controversia, no es una respuesta sencilla. Si leemos diferentes comentarios, hay todo tipo de explicaciones. Así que yo no voy a decir que yo tengo aquí la verdad absoluta, pero os voy a proponer una posible interpretación que cuadra con el contexto y que cuadra con el sentido global de la Biblia. Así que si luego os gusta otra, podéis buscar otra, pero esta al menos tiene cierta base. Y voy a proponer que el endemoniado representa a los fariseos, a los religiosos con los que está discutiendo Jesús. Y que la casa esta representa la vida de estas personas. Ellos son las personas más justas de aquella época. Son el referente de los israelitas. Parece que han desterrado a todos sus demonios. Los han enviado fuera al desierto. Tienen su casa barrida, arreglada. No como cuando viene la suegra que lo pones todo debajo de la alfombra. No. La casa bien barrida y arreglada. No se ensucian acercándose a leprosos ni juntándose con la escoria de la sociedad como está haciendo Jesús. Y tienen perfectamente ordenadas todas las reglas. Las reglas del Antiguo Testamento, un montón nuevas que se han inventado por si acaso, todas, y con orden, de cuál es la más importante hasta la última. Así que tienen la casa perfecta. Pero ¿qué pasa? Está desocupada. Dios no está en esa casa. Así que, ¿en qué desemboca toda esta limpieza, todo este orden? Bueno, hipocresía, orgullo, falta de compasión, desprecio por los que ellos creen que no llegan al listón, falta de amor por los demás, manipulación, amargura. He dicho 7 como los 7 espíritus que habla aquí, pero al final el número 7 es un simbolismo en la Biblia acerca de algo completo, ¿no? El estado final de esta gente es peor que el estado primero. Es incluso peor que estos pecadores con los que ellos están echando en cara que Jesús se junta. Porque todas estas reglas, toda esta rectitud moral sin Dios desemboca en todas estas cosas. Y creo que Jesús está lanzando esta historia para reforzar lo que ha venido diciendo antes. Por un lado, que solo hay un camino a la salvación, que es creer en esta señal de Jonás, que es en este sacrificio que él hizo. Y que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Nuestra única esperanza es el sacrificio de Jesús. Y esto lo podemos aplicar en 2 esferas. Lo podemos aplicar como sociedad y lo podemos aplicar a nivel individual. Si miramos los seres humanos a lo largo de la historia, siempre hemos buscado soluciones. Hemos intentado buscar esta sociedad perfecta. Yo hace años en el trabajo hacía clases de inglés y un ejercicio que nos pusieron era, vais a empezar en una isla desierta y empezáis de cero. Podéis inventaros la sociedad que queráis y mis compañeros tenían ahí todo un sistema ahí para que no hubiera todos estos políticos corruptos y todas estas cosas que tienen la culpa de cómo va la sociedad. Pero la verdad es que la gente siempre ha intentado buscar una sociedad perfecta y han depositado su esperanza en diferentes cosas. En sistemas políticos o económicos, hace unas décadas hubo comunismo, el capitalismo enfrentados entre sí y los dos en un sentido buscaban lo mismo, buscaban una sociedad buena. El comunismo buscaba una sociedad feliz en la que todo el mundo tenía lo mismo, se acaba la pobreza porque todos compartimos las cosas, nada es de nadie, pero al final desemboca en pobreza,
porque si nada es de nadie, si todo da igual, ¿qué hace la gente? Pues que trabaje a otro, ¿no? Yo paso porque no tengo ninguna recompensa. Y por otro lado, el capitalismo pues también buscaba lo mismo, ¿no? Pues si tú te esfuerzas, tú vas a tener tu justa recompensa respecto a lo que haces. Y al final desemboca en que los más poderosos cada vez son más poderosos y los que no tienen, al final cada vez tienen menos. Así que no nos funcionan estos sistemas políticos. Vamos a buscar la respuesta en la ciencia o en la tecnología. Eso sí, la medicina ha avanzado un montón. Yo doy gracias a Dios por la anestesia porque me han operado algunas veces. Y yo soy informático, tengo trabajo gracias a la tecnología, pero todo esto no ayuda a nivel moral. La ciencia y la tecnología nos ayudan un montón en muchas esferas, pero no somos mejores que los otros. La tecnología nos llevó a construir una bomba atómica para poder destruir ciudades enteras de golpe y no tener que ir con la espada uno por uno. Así que, bueno, la ciencia y la tecnología quizá tampoco. La educación. Hoy en día hacemos mucho énfasis en la educación. Si tenemos educación, todos estos comportamientos van a desaparecer, ¿no? Pero no es verdad, porque aunque estés educado, tú sabrás quizá lo que está bien y lo que está mal y seguirás haciendo lo que está mal porque te conviene más. Aunque intentemos barrer nuestra casa y tenerla limpia, sin Dios acaba llena de maldad. Podemos echar la culpa al gobierno, a los políticos, a los demás, pero el problema es que cada uno de nosotros somos malos. Eso a nivel de sociedad, pero a nivel individual también tenemos que tener mucho cuidado. Y quizás especialmente nosotros, porque podemos convertirnos en los nuevos fariseos. Podemos pensar que somos superiores moralmente a los otros, miramos a la sociedad, miramos como cada vez está más alejada de Dios a nivel moral y podemos pensar, mira, estos qué chungos eso, ¿no? Pero podemos aplicar juicio o podemos aplicar compasión. Al final tenemos que reconocer que nosotros no somos el camino a Dios. Nosotros conocemos el camino a Dios. Conocemos aquel que es el camino. Y es cierto, está bien que nos esforcemos en tener nuestra casa limpia. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan acerca de esforzarnos, de buscar hacer el bien, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que sin Jesús no hay nada que hacer. Y estamos llegando ya al final. Hemos ido viendo las diferentes partes de esta discusión de Jesús con los fariseos. Resumiendo, lo he dividido como en 3 partes. Hemos visto cómo está esta señal de Jonás, como la señal definitiva para creer en Dios es este sacrificio que hizo Jesús. Hemos visto cómo Jesús se presenta como mayor que los elementos más simbólicos de la vida espiritual de Israel, como Jesús se presenta como Dios mismo y las consecuencias de no creer en Jesús siendo Él quien es. Y hemos visto esta historia que representa como el único camino a la salvación es tener a Dios, es tener a Jesús, no tener la casa recogida. Y me gustaría acabar con la misma pregunta con la que he empezado. ¿Qué hace falta para creer? De la misma forma que Jesús les da explicaciones a la gente que le pregunta acerca de cosas, yo he intentado dar explicaciones a ciertas dudas que puede tener la gente. Pero al final, para creer en Jesús no hace falta entenderlo todo. Hace falta conocerlo. Y a partir de ahí, ver si se puede confiar en Él. Yo no entiendo cómo funciona un avión. No soy ingeniero aeronáutico, no tengo ni idea. Pero conozco que los aviones vuelan. Y para mí es suficiente. Es suficiente para poner mi vida en eso, porque yo me subo a un avión y confío en que ese avión no se va a caer. Con Jesús quizá pasa un poco lo mismo. Quizás no hace falta entender absolutamente todo lo que hace, pero hace falta conocerlo y ver si realmente podemos confiar en Él. Durante su vida Jesús dio la oportunidad a muchísima gente de seguirlo.
Hubo gente que lo rechazaron por diferentes motivos, estos fariseos, quizá por el orgullo, por no perder su estatus, gente que tenía mucho dinero, por no perder lo que tenía, por no perder la comodidad. Pero al final los motivos se reducen en uno, que encontramos en Juan 3, 19 y 20. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hubo mucha gente que rechazó a Jesús, pero hubo unos pocos que lo siguieron. Y aquellos que le siguieron, estos discípulos, llegaron a ver con sus propios ojos la señal de Jonás. Llegaron a ver la muerte de Jesús, llegaron a ver la resurrección de Jesús, y esto acabó en que la mayoría de ellos acabaron sacrificando sus propias vidas para que este testimonio nos llegue a nosotros. Y mi deseo en esta mañana es este, que no seamos como aquellos que le rechazaron, ya sea porque queramos vivir como el resto de la gente que no tiene a Dios, ya sea porque vivamos orgullosos de nuestra superioridad moral, sino que seamos como aquellos que siguieron a Jesús, reconociendo nuestra propia incapacidad, nuestra propia miseria y yendo a aquel que nos puede salvar. Que tomemos nuestra cruz cada día como Él nos pide y que mostremos a este mundo este amor de Jesús, que a pesar de todas las dudas, que a pesar de todo el sufrimiento, Él estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Y quizás así lleguemos a ser como este Jonás, quizás lleguemos a esta gente de Nínive que al ver la señal de Jonás, en vez de rechazarla, tuvieron fe y se arrepintieron.